Hola, buenos días, mis amados hermanos, mis amigos, todos aquellos que atienden a este estudio de escatología. Qué bueno saludarles en esta mañana, esperando que Dios traiga palabra a nuestras vidas. Quiero invitarles a que nos preparemos para empezar este estudio y aprovechar el tiempo. Qué gusto saludarlos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, acercarnos a ti. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en la reflexión, en tu palabra, y que ésta transforme nuestro pensamiento, nuestra vida, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en una serie de mensajes en cuanto a la escatología, y hoy entramos a una parte final de este capítulo 20. Capítulo importante, mis amados, porque una de las grandes inquietudes que hay en la escatología es el concepto de los 1000 años. Pero antes de seguir con esto, permítanme tener la lectura bíblica, que va a ser interesante tenerla en referencia como contexto de la reflexión que estaremos haciendo hoy. Esta lectura se encuentra en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando el Señor Jesús está hablando de su segunda venida y de cómo dice el versículo 31, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El estudio que hemos estado llevando en cuanto a la escatología es importante, porque lo que nos ayuda es a entender nuestros tiempos, y en función de esos tiempos poder tener una relación con las cosas que están pasando o pasarán. Nunca tratando de establecer algo cronológico, sino dándonos a entender el momento que estamos viviendo. Hoy queremos aprender en función de los acontecimientos en el juicio final y quiénes recibirán la condenación eterna. Hemos llegado al final de este capítulo 20 de Apocalipsis, y de alguna manera creo que tenemos suficiente base para tomar decisiones en cuanto al milenio. Es el único criterio legítimo cuando nosotros fundamentamos en la Escritura, porque esta muchas veces pudiéramos decir que no es clara, pero al hacer un esfuerzo por entenderla, le dedicamos un trabajo de exégesis para que en este capítulo 20, donde se encuentra este concepto de los 1000 años, nos ayude a tener una convicción de lo mismo. Considerar los 1000 años literales sería sacar el concepto de su contexto. El enfoque llamado amilenialista es el mejor que corresponde a la exégesis que hemos hecho. Esta postura amilenialista no niega el milenio, sino que de una forma entendemos que no son 1000 años literalmente contados, sino que es el tiempo desde la primera venida
hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo ese tiempo es lo que implica el milenio. Aparte, si afirmamos que la resurrección, la primera resurrección, se ha llevado a cabo en la vida de cada creyente que ha venido a la fe en la persona del Señor Jesucristo, podemos afirmar que en Cristo hemos resucitado y en Él vivimos. Así que, mis amados, partiendo de esta perspectiva, debemos entender que las secciones del capítulo 20 de Apocalipsis son secciones que hablan del paralelismo que existe en todo el libro de Apocalipsis. En este mismo libro encontramos partes que son mencionadas en otras partes del mismo Apocalipsis. Por ejemplo, Juan en estos versículos enseña acerca del trono, pero también Jesús enseña como en una parábola el que entra y despoja de la casa del hombre fuerte. Entonces entendemos que Satanás había sido despojado durante este milenio de esa fuerza, y es la iglesia en este milenio que tiene toda la capacidad para extender el reino de los cielos mediante la predicación de la palabra de Dios. Pensamos que durante todo este milenio, ¿sí?, el cristiano en Cristo Jesús extiende la palabra de Dios, y en Cristo Jesús sabemos que reinamos durante este milenio. Ahora, la doctrina que en este capítulo estamos viendo al final, a partir de los versículos 11, nada más ni nada menos nos dice que el diablo es suelto después de estos 1000 años. Que el diablo esté suelto, ¿sí? Lo único para que fue suelto es que viene a su destrucción. Entonces, este tiempo limitado por el cual estará suelto, lo único que estará organizando es su propia aniquilación. Así que, aun cuando esta última parte del capítulo 20 no se encuentra dentro del milenio, es importante, por el mero estudio de la escatología, que podamos entender cómo, cuándo y de qué forma se está llevando a cabo el juicio final. Y eso es lo que trata nuestro estudio en este día. Dice el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando se habla de este gran trono blanco, más que afirmar, porque se enfatiza un poco el tamaño o el color, lo cierto es que a lo cual nos debe llevar el enfoque de este es quién está sentado en el trono. Esta imagen presentada aquí por Juan en Apocalipsis 20 es la misma que presenta Daniel en el capítulo 7, versículos del 9 al 10, en el cual nos da la idea del juicio y de alguna manera estas dos prominentes escenas, el pueblo las conocía. Ahora, si nos preguntamos quién estaba sentado en el trono, en general el Nuevo Testamento nos dice que es Jesús que está en el juicio, el que está sentado en el trono. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10 también. Pablo nos dice ahí, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así, lo que estamos viendo es que sea Cristo, sea Dios,
El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos, sea uno u otro, es el tiempo del juicio. Ahora, el mismo capítulo 11 seguía diciendo, ahorita lo leíamos, decía, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el segundo punto es, no hay escape. Es interesante el ejemplo que da el autor del libro de aquellos ratones silvestres que están dentro de una jaula de cristal y que ven a su enemigo y ellos no tienen para dónde huir. Cuando el texto nos dice aquí que el cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, la figura es que pareciera que no hay hacia dónde correr. ¿De qué? Lo primero que tenemos que comentar es que aún en el Antiguo Testamento se menciona que el cielo y la tierra serían como desechos. Estaba enrollada y tirada como un vestido viejo, dice Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra envejecerá como ropa de vestir. Y dice el Salmo 102, 25 y 26, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos como una vestidura envejecerán. Estamos viendo estos dos elementos en esta imagen y que de alguna manera parece que hay un intento de huir, pero no hay hacia dónde. No es tanto el hecho de querer huir, sino el hecho mismo de que en el día del juicio es inevitable. Nadie lo podrá evitar. Y bajo esto podemos ver que en el versículo 12 dice la Escritura, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Algo interesante que nos dice el versículo 12 es que, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes? Todos los muertos, grandes y pequeños. ¿A qué se refiere que sean grandes y pequeños? Es decir, mis amados, no va a haber alguien tan importante que pueda ser inmune al juicio de Dios. Hoy día lo vemos en la política. Los muy grandes no son llevados a juicio. No va a haber alguien tan grande que no pueda ser enjuiciado. Pero dice, y los pequeños, ni nadie tan trivial, es decir, que pareciera que no tiene importancia, que tampoco deba aparecer ante el juicio de Dios. Y ahí luego dice exactamente, y todos los libros serán abiertos, y cada uno será juzgado por sus obras. Algo interesante que vemos en este versículo, si ustedes lo observan, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El hecho de que se mencione que será abierto el libro de la vida nos está dando la idea y el concepto de que los cristianos estaremos presentes en ese juicio. Algunos pensadores dicen que tal vez los redimidos no tendrán que ser juzgados, pero por eso leí con anticipación Mateo 25, 31 en adelante. ¿Por qué? Porque Jesús dice que en el día del juicio estarán ahí las ovejas y los cabritos. Y a las ovejas, a los de su derecha, les tratará como aquellos que son su pueblo. Me diste, su gracia los cubriría. Porque ellos mismos dirían, ¿saben qué? Cuando lo hicimos, cuando lo hiciste a alguno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Es la gracia de Dios que vemos allá. Ahora, aquí la norma es la obra de cada uno
vendrá a juicio. No como algunos malinterpretan al calvinismo, que es porque no son elegidos o predestinados. No, mis amados. El justo juicio de Dios mostrará su justicia y la perversidad del hombre. Y aquellos que presentan sus obras, es decir, presentan su propia justicia, ¿saben? Serán juzgados por ellas. Pero aquellos que solamente encuentran su justicia en Cristo Jesús, sus obras en Cristo Jesús serán premiadas. Por eso el libro de la Biblia representa la incursión de la gracia en el mundo. Ahí están los nombres. Ahí están los que pueden presentar buenas obras porque han nacido de nuevo y las obras las hacen como nuevas criaturas. Jesús mismo en Marcos 9:41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mis amados, son los que el libro de Apocalipsis describe en otros lugares como los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero llegamos a la parte final, a la sentencia pronunciada. Nos dice la Escritura en el versículo 13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El último enemigo, y recuerden a Pablo diciéndolo, ¿sí? Cuando dice en 1 Corintios 15:26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ya no existirá. El mar, el Hades entregarán a sus muertos. Será el momento en que se vivirá ese juicio, serán presentados. El hecho de que ya no exista más la muerte y el Hades, que simbolizan el pecado y la iniquidad, ya no existirá, ni tampoco la muerte. Estos serán destruidos para siempre, dice Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mis amados, la muerte y el Hades son lanzados al fuego. El hecho de que sean lanzados al fuego no solamente es el castigo severo contra los enemigos del pueblo de Dios, sino también su completa derrota eterna. Ahora, no solamente en el lago de fuego estarán la muerte y el Hades, sino también todo aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte para los incrédulos. La resurrección que experimentaron después de la tumba, en la cual el mar y el Hades entregaron, resulta ser que solamente será un regreso a la misma muerte, pero a una segunda muerte que de alguna forma también es permanente, es plena y más honda, más profunda. Así como la segunda vida y la permanente resurrección es una vida más plena y eterna, la segunda muerte es más plena y honda. Después de la segunda muerte ya no hay vida, y después de la segunda resurrección no hay muerte. En Mateo 25:41 leemos que Jesús dijo
que ese fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y el juicio final para todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida y participarán en esta condenación. Déjenme decirles que esta es una doctrina muy sencilla, pero severa. La doctrina es fácil de comprender, pero de difícil aceptación. Al no creyente no le gusta escucharla, pero tiene que saberla. Y nosotros tenemos que decirla. Aquí está. Aquí en el pasaje no se habla del creyente. ¿Por qué? Porque aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, damos por sentado que está implícita la bendición. Esta bendición es el trasfondo de este pasaje. Juan sabía que los que escuchaban este mensaje estaban enterados de la bendición. Así que por eso no se menciona. Y una de las bendiciones es la destrucción total de la maldad del diablo y de todo el resultado del pecado. Hoy día, cuando escuchamos esto, es un llamado también de la Escritura, el volver a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el camino a esta vida es a través de Cristo, a través de la cruz. El creer en Él como Señor y Salvador de su vida. Y así poder venir a vida nueva por la resurrección de Cristo Jesús. Esto es lo que tiene que creer aquella persona que es llamada por Dios a la fe. Si Dios llama a la fe a tu vida, tienes que responder. Si eres creyente, tienes que gozarte en las promesas. Pero el incrédulo tendrá su lugar con todos los demás. Mis amados, espero que esto sea bendición para sus vidas. Y vamos a orar. Vamos a orar ahora pidiendo que Dios nos haga instrumento de alcanzar para lo que ahora es nuestro gobierno, es decir, el reinar con Cristo, sea predicando el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos confirma, nos afirma y nos asegura que en la fe de Jesucristo tenemos promesas. Señor, llévanos a llevar tu mensaje de esperanza y vida. Y Señor, que este se predique en todo el mundo. Cristo viene. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Un excelente día.